a hablar sobre el tema ecografía en el paciente neurocrítico. El doctor Mario Lora es médico internista de la Universidad de Cartagena, especialista además en medicina crítica y cuidados intensivos de esa misma universidad y cuenta con una muy amplia experiencia en ultrasonido en el paciente crítico, decantada en algunos cursos que ha liderado de esta misma materia. Como dije, en el día de hoy el doctor Mario Lora nos va a hablar sobre ecografía en el paciente neurocrítico y después de su presentación habrá momento para comentarios, preguntas y aportes adicionales. Muchas gracias, doctor Lora. Muchas gracias, profesor Dueña. Buenos días a todos los participantes y a las personas que están conectadas. También al doctor Amílcar por la invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre ecografía en el paciente neurocrítico. Declaro que no tengo conflicto de interés y empecemos con esta pregunta. ¿Qué es un paciente neurocrítico? Y de acuerdo a esta publicación, es todo paciente admitido en la unidad de cuidados intensivos que presenta una alteración neurológica. Como vemos, es una definición muy amplia e inespecífica. Y la única diferencia que hace el ACP con relación a esta definición es que anexa que amenaza la vida del paciente y que ésta puede ser causada o generada por diferentes patologías como tumores cerebrales, hemorragias aracnoideas, hematomas intraparenquimatosos, isquemias. Y así podemos adicionar más patologías como los estatus epilépticos, pero vemos que la causa de estas alteraciones neurológicas es muy variable, lo que lo hace algo muy especial. La mayoría de mis presentaciones me gusta ambientarlas con un caso clínico, puesto que es el reflejo de lo que hacemos día a día con estos pacientes. Y en el día de hoy, pues, presento este caso, una paciente de 34 años, sin antecedentes patológicos de importancia, quien cursa con embarazo de 34 semanas y llega por crisis convulsiva. Y es atendida por el médico de turno, quien encuentra esos signos vitales. Vemos que las presiones están un poco elevadas, a expensas de la sistólica. Tiene una glucometría en meta, pero tiene un Glasgow de 7. Con esta información, pues, ¿qué crees que se haría? Y bueno, la idea es eh, ver lo que se pasó. Pero bueno, en aras del tiempo, pues voy a avanzar. Lo que se hizo con esta paciente es, se aseguró la vía aérea, se tomaron estudios y se hicieron unas imágenes. Puntualmente en este caso, y pues los que han estado un poco más cerca conmigo, saben que yo tengo una frase que es doble ciego, doble sordo. ¿Eso qué quiere decir? Que no me muestres el estudio y tampoco me digas el resultado del mismo estudio, para que en este caso una imagen no me sesgue mi interpretación cuando voy a valorar al paciente, en este caso con una herramienta que es el ultrasonido. Esta es la paciente y vemos que el protocolo de exploración neurológica es muy diferente a los protocolos que hacemos usualmente en la unidad de cuidados intensivos que intentan determinar, por ejemplo, la causa de un choque, exploración cardíaca. Si bien son complementarios, la exploración del sistema nervioso central requiere un entrenamiento un poco diferente porque te exige tener unos conocimientos un poco más amplios y avanzados que pues, con la exploración habitual de ultrasonido. Ahora, ¿qué es el Neurofocus? Esta es la última revisión de la Sociedad Europea que dice que el Neurofocus es un examen de ultrasonido portátil enfocado o dirigido a objetivos de la cabeza, el cuello y el sistema musculoesquelético. Entonces ya estamos viendo cómo se centra en estas áreas específicas del cuerpo, que se realiza al lado de la cabeza del paciente o donde el paciente esté siendo observado o tratado, con el fin de obtener una respuesta rápida a una pregunta clínica específica relacionada con síntomas neurológicos. Y aquí vemos el concepto POCUS,
que lo que busca es, de una forma dicotómica, definir si el paciente tiene o no tiene una patología puntual. Ahora, ¿quiénes pueden hacerlo? Está en la ley de Colombia, donde dice que cualquier persona que tenga un entrenamiento adecuado y responsable puede hacer uso de esta herramienta, que creo que todos deberíamos hacerlo. Ahora, ¿qué pregunto? Las preguntas que surgen durante la exploración neurológica son muchas. Yo aquí traigo solo algunas. El paciente tiene vasoespasmo, tiene hiperemia cerebral, hay hipertensión endocraniana, cuál es la presión de perfusión cerebral estimada, hay muerte encefálica, y así podría seguir pues con la lista, pero eso va a depender mucho de el caso que esté revisando puntualmente con ese paciente. Por eso son preguntas dirigidas. ¿Con qué dispositivos? Aquí en esto, la verdad es que es mejor tener dispositivos de última generación, puestos van a tener unos mejores software que van a permitir penetrar bien, en este caso, la tabla ósea del cráneo y me va a permitir ver bien y explorar los vasos intracerebrales. Aquí los estudios, digamos, con equipos viejos, pues la idea es que no se haga porque no van a, idealmente no van a ser de mucha ayuda. Ahora, ¿qué es lo que se hace ya puntualmente en Neuropokus? Este es como que el que se lleva toda la, digamos, el protagonismo, el Doppler transcranial. Hay dos técnicas. El Doppler transcranial codificado color, que básicamente lo que utiliza es Doppler pulsado. Ahorita pues hablaremos un poco más de este. Y este es el que todo el mundo conoce como Doppler transcranial, pero realmente es un dúplex transcranial. ¿Qué es un dúplex? Es una ecografía que tiene un modo B, que es este, el que estoy viendo bidimensional, el normal, un Doppler color, que es este, pues, coloración azul, azul que vemos aquí, y el pulsado, que es el que muestra las ondas que vamos a explorar. Entonces, este estudio, pues, se llama también es duplex transcranial. Pero no debemos olvidar que también se hace la exploración del diámetro de la vaina del nervio óptico, la valoración de la pupila y la exploración de las carótidas. Ahora, ¿cómo se hace? Se puede hacer, digamos, con cualquiera de esos transductores. Usualmente, pues, nos centramos con el sectorial y el lineal, pero en otras instituciones donde no se utiliza el sectorial, pues podríamos hacer uso con algunos ajustes técnicos, ¿sí?, del convexo. ¿Cuáles son las ventanas? Estas son las ventanas de Doppler transcranial y vemos que la transtemporal es la que de lejos más se utiliza, pero también una ventana transorbitaria, una submentoniana y una transforaminal, las cuales vamos a ver a continuación. Esta es la ventana transtemporal. Y fíjense que acá de este lado está pues el transductor, es lo que estamos acá, esto es lo que se ve, esto anterior y posterior. Y de aquí, la primera característica para ver si el paciente tiene buena ventana es ver que vemos el hueso del otro lado. Fíjense que aquí soy capaz de ver todo, el ultrasonido penetra todo, la bóveda craneana y veo el hueso. Entonces, cuando voy viendo aquí, primero me centro en esta parte. Fíjense que aquí aparece una imagen que tiene como alas de mariposa, es, digamos, hipocongénica, o sea, que es negra, fíjense aquí, y que es la, el mesencéfalo. Sobre este voy a activar el Doppler color, y esto es lo que voy a ver. Aquí se pinta el polígono de Willis, vemos la cerebral media, la cerebral posterior, y acá estaría la cerebral anterior. Hay un nombre técnico, una connotación técnica que hay que saber, es que cada parte de una arteria, pues digamos, se divide en segmentos, uno, dos y tres. Uno es más proximal, dos es más medial y tres un poco pues más distal. Entonces,
Por ejemplo, esta parte sería el segmento M2 de la arteria cerebral media, derecha, izquierda, dependiendo. Igual, este es el segmento P1 de la posterior, este es P2 y así sucesivamente. Entonces eso hay que tenerlo presente. Para la descripción de lo que vamos a ver. Este es la ventana transforaminal. Fíjense que estamos acá atrás. Vamos a buscar el agujero magno que está aquí y cuando tiramos el Doppler curvo vemos las arterias vertebrales y acá veríamos la basilar. Así podemos seguir, pues, digamos, desplazando el transductor. En la ventana transorbitaria, más hacia la parte medial, vamos a ver la arteria oftálmica, la cual, pues, se va a acercar hacia el transductor y por eso la vamos a ver de ese color. Y la ventana submentoniana, vamos a ver, pues, la carótida interna. Esto ya se contempla como un vaso extracraneal. Ahora, ¿qué veo? Lo que voy a ver son estas cosas, unas ondas. Y fíjese la morfología. Esto es un pico, y fíjense esto que comienza a descender, y esto es la diástole. A diferencia de esta, fíjense, esta tiene un pico, pero fíjense que la parte de la diástole está muy baja. Entonces, estas morfologías que tiene una diástole baja se llama de alta resistencia, y esta que tiene una diástole alta se llama de baja resistencia. Y esto es importante porque lo que nos indica es que la circulación cerebral o la irrigación cerebral se da tanto en sístole como en diástole. Por eso es muy importante mantener el flujo sanguíneo cerebral. A diferencia de una, digamos, arterias de alta resistencia como las periféricas, pues en las que no, donde la sístole es lo más primordial. Bueno, esto pues es lo que vemos cuando vimos el Doppler pulsado y hacemos pues una planimetría de la onda. Y vemos esto. Una PS, que es la presión sistólica, presión de fin de diástole, una presión media, un índice de pulsatilidad y un índice de resistencia. Ahorita veremos cuál de estas variables es la que vamos a fijarnos. Lo otro es que no debemos olvidar también ver la vaina del nervio óptico. Este es el globo ocular, la retina en la parte posterior del mismo globo ocular, donde vamos a ver esta estructura anecoica con forma de dedo que va a ser la vaina del nervio óptico y aquí, dependiendo de algunas medidas, pues vamos a determinar si está aumentado o no. En esta publicación vemos que tiene diferentes puntos de corte. Fíjense, va entre 5 hasta 6,4. Y todavía no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el punto de corte ideal para predecir si hay aumento de las presiones intracerebrales, que es lo que podemos detectar con la medición de la vaina del nervio óptico. Y también cambia de población en población y también la forma como la tomemos, porque hay personas que toman medidas, 3 medidas promedio y otros que toman 8 medidas en diferentes proyecciones, puede ser longitudinal o transversa. Entonces eso todavía está por definir, tenemos que tratar de ser muy homogéneos a la hora de tomar estas medidas para, pues, todos apuntar hacia un mismo destino, ¿no? A veces nos llevamos a hallazgos incidentales como estos, fíjense, este es el globo ocular, el nervio óptico, pero vemos esta imagen aquí, hipericogénica, que es como un adulto, que es un papiledema, y a veces lo podemos encontrar, no, es muy frecuente. Este también vemos la pupila, fíjense aquí, como vemos una reactividad pupilar, y esto específicamente, el grupo de pacientes que se exploran es ese paciente que tiene un edema facial o palpebral bastante marcado, porque tuvo un trauma y es difícil durante la exploración física abrirle los ojos. Entonces el ultrasonido es una herramienta que me permite ver la reactividad pupilar y también medir con un poco más de precisión el diámetro de las mismas. Ahora con el otro, que se llama el Doppler ciego. ¿Por qué ciego? Porque no muestra imagen, nada más es un Doppler pulsado, tenemos las mismas ventanas, pero fíjense que transductores diferentes, un transductor de baja frecuencia también, y las ventanas de exploración son muy similares. ¿Qué vemos en la pantalla? Pues en esta parte vemos el vaso que se está explorando, vemos también la velocidad,
velocidad sistólica, la diastólica, y el mismo sistema hace una velocidad media, que es la que, pues, digamos, vamos a tener en cuenta también para, que está reflejada aquí, para, pues, tomar, pues, las conductas que vamos a tomar. Estas son, pues, las vistas de los vasos que vemos. También vemos la arteria cerebral media, cerebral anterior, la posterior y la carótida interna. Y esta es la morfología, y fíjense las profundidades que vemos: 70, 50, 67, que esta, me voy a volver, fíjense, es lo que está aquí, este número. Y esto se hace, pues, colocando este adductor en la ventana de exploración, pero se ajusta a la profundidad. Pues no vamos a ver como tal el vaso sanguíneo que vemos en la otra, donde utilizamos el ultrasonido. Una de estas ventajas de este equipo es que podemos hacer un monitoreo continuo de la presión, digamos, de las velocidades de flujo intracerebrales, como vemos aquí esquematizada, pero obviamente requiere una destreza y tener el dispositivo adecuado para hacerla. Esta, pues, nos dará un reporte así. Fíjense que aquí nos ayuda mucho. Por ejemplo, aquí vemos un índice de Lindegard aumentado del lado derecho. Entonces nos facilita muchas cosas. En esta, pues, publicación vemos que es un libro muy bueno. Se lo recomiendo al que quiera, pues, ahondar mucho en este tema de neurocrítico. Vemos cómo las velocidades de flujo se pierden en los segmentos M1 y M2 de la cerebral media, y también en la parte distal de la carótida. Están representados. Y fíjense que este paciente, eh, después de, digamos, de trombolisis, muestra cómo, pues, mejoró ese flujo cerebral. Y aquí está más o menos representado esto, pero con el ecógrafo convencional, con el dúplex. Fíjense la ausencia de color aquí, de flujo. Fíjense que esto debería pintarse hasta acá, en este caso de color rojo, porque se acerca el transductor. Vemos que hay ausencia de flujo, pero cuando el paciente se somete a trombolisis, en este caso por una isquemia cerebral, vemos, pues, cómo se modifica el flujo, ¿ya? Y esta, digamos, es una puntuación que me permite ver el grado de repercusión de ese paciente después de la trombolisis, para ver si es exitoso o no. Entonces, es una herramienta más que nos ayuda a ver, pues, si las conductas que se tomaron en el caso puntual, un paciente con una isquemia cerebral, pues fue efectiva o no. Ahora, después de ver las ondas que hago, lo que se hace es valoro la velocidad media, como mencioné anteriormente, veo el índice de pulsatilidad y de resistencia, el índice de Lindegard, y trato de hacer estimaciones. Digo que son estimaciones de la presión intracerebral y la presión de perfusión cerebral, puesto que, como todo en la UCI, no hay nada absoluto, ¿ya? Pero sí nos da una guía y una orientación bastante, eh, bastante, digamos, idónea para guiar la terapia de los pacientes. El índice de pulsatilidad, básicamente lo que dice es que muestra la facilidad de la sangre de atravesar un circuito vascular. En este caso me informa la resistencia. Está su fórmula y su valor normal va hasta 1.2. Los equipos actualmente, pues, que hacen los cálculos de manera automatizada, así que no es necesario como aprenderse la fórmula. Pero alguna persona interesada, pues, puede tomarla de ahí. Las causas del aumento del índice de pulsatividad son estas que están aquí, y, pues, bueno, que suma a las otras, digamos, medidas que también vamos a ver más adelante. El índice de resistencia, que lo que marca es resistencia, valga la redundancia, a nivel cerebral, y su valor normal tiene que ser por debajo de 0.8. El índice de Lindegard, que no es más que una relación entre la velocidad media de la arteria cerebral media y lateral con la carótida interna del mismo lado, y tiene un punto de corte de 3. Todo lo que esté por encima de este valor es un vasoespasmo, y lo que esté por debajo de ese valor es una hiperemia. Con relación a lo que se presente, con eso voy a tomar una conducta de mi paciente. Pero también me permite clasificar el vasoespasmo. Si está por encima de 3, es
digamos, ya sé que hay vasoespasmo, pero si está entre 3 y 5, un vasoespasmo leve a moderado, y si está por encima de 6, es un vasoespasmo severo que predice también pronóstico. Pero este mismo libro que le presenté ahorita, fíjense que hace combinación ahora, no solo el vasoespasmo, sino que también puede haber vasoespasmo e hiperemia. Y con esto que quiero decir, que en la medida en que vamos aprendiendo más a utilizar esta herramienta, vamos haciendo pues, diagnósticos un poco más precisos y con esto, digamos, cosas que antes no se concebían, fíjense que se discriminaban entre vasoespasmo e hiperemia, fíjense que ya estas dos condiciones pueden aparecer juntas. Entonces, esto es un área que requiere pues una atención un poco más acuciosa para eh, tratar de interpretar bien lo que estamos viendo. Fíjense aquí con este Doppler codificado a color, vemos pues también una monitoría, en este caso un paciente con hemorragia subaracnoidea, índice de Lindegard, digamos, basal 1.59 del lado izquierdo y derecho 1.34, y vemos con el tiempo, digamos, al día siguiente cómo se aumentó este índice de Lindegard, digamos, más del lado derecho que del izquierdo. Y fíjense, ¿para qué sirve esta cosa? Este libro, que también se lo recomiendo, que es muy bueno, fíjense poniendo un caso de un mismo paciente, un paciente con hipertensión endocriniana que tiene una presión de perfusión cerebral y una atremia en el límite inferior, pero que el Doppler transcranial mostró velocidades bajas del flujo sanguíneo cerebral y aumento del índice de pulsatilidad. En este caso, este paciente posiblemente se beneficia de aumentar las presiones arteriales con aminas y se deben utilizar también soluciones hipertónicas. ¿Esto para qué? Para mejorar el hipoflujo cerebral que estamos viendo acá. Pero fíjense, con este mismo paciente, pero viendo que el Doppler transcranial da un resultado opuesto como altas velocidades de flujo cerebral y un bajo IP, posiblemente no se beneficie de aminas ni de solución hipertónica, puesto que empeoraríamos el cuadro. En este caso, ya nos diríamos más cómo manejar la causa de la hiperemia, ¿ya? Porque este es un digamos, hiperflujo pues, cerebral, y diríamos, ya tocaríamos corregir si el paciente tiene anemia, si tiene sepsis, si está con fiebre. Hay que optimizar la sedación, optimizar pues el CO2, dependiendo pues la oxigenación tisular. Entonces vemos cómo esta herramienta nos permite discriminar cuál es el paso a seguir con los pacientes. Por eso la importancia de categorizar si tiene o no tiene. Estas son fórmulas que también nos sirven o nos predicen pues, o nos ayudan a calcular la presión intracerebral y la presión de perfusión cerebral. Cualquiera de estas pues tiene estudios cortos o de poblaciones pequeñas que nos ayudan a estimar estas variables. Y esta es una publicación reciente, digamos, de personas asiáticas, donde también nos ayuda a predecir eh, la presión intracerebral, y con esta hacemos cálculos después de la presión de perfusión cerebral. Aquí está un ejemplo más o menos. Y este es un valor el diámetro de la vaina del nervio óptico que es promediado, y dependiendo pues de los ajustes, pues vemos cómo calculamos la presión de intracerebral. Ya después de esto, pues lo restamos la presión media y nos da una presión de perfusión cerebral que idealmente debe estar entre 60 y 70. Se supone que si está por encima de 70, este paciente tiene riesgo, entre comillas, de ser un SRA, y por debajo de 60, este paciente pues tiene riesgo pues, de isquemia y de fallecer, y también marca un pronóstico. Ahora, ¿cuáles son los valores normales? Entonces, después de hacer todas estas mediciones, lo que voy es a comparar. Voy a comparar con estas tablas. Fíjense que cada vaso tiene su medición puntual. Algunos no lo tienen, como la arteria oftálmica, fíjense, con velocidades medias, pero sí nos muestran velocidades sistólicas y diastólicas. Fíjense que en este libro, que también se lo recomiendo, y no estoy publicitando ningún, digamos, una biblioteca, pero sería bueno que lo tuvieran a los interesados. Pero fíjense que todavía hay cosas por seguir aprendiendo y estudiar, ¿no? Para aportar. Esta tabla, a diferencia de la anterior, fíjense que me los discrimina por edades. Este es un libro que lo escribió la doctora Corina Pupo, que también es una experta a nivel mundial sobre
Doppler transcraneal. Y fíjense que aquí nos muestra la profundidad de la medición entre 50 milímetros, 70 y 60, y así sucesivamente. Esto porque es importante, porque a veces vemos que hay personas que dicen saber hacer Doppler transcraneal, pero la exploración de los vasos es muy superficial y no va acorde con lo que dice, digamos, las recomendaciones tanto de las guías como de los libros de la literatura actual. Entonces es importante definir eso. Fíjense que aquí nos centramos en velocidades medias y cuando entonces interpretamos si los números están altos o bajos, pues voy a tratar de buscar por qué se dio esa alteración, si está aumentado, si están disminuidas. Por ejemplo, si las velocidades de flujo están aumentadas en un vaso pues, específico, voy a ver que puede ser porque tengo un vasoespasmo, porque tengo una hiperemia, anemia, está con fiebre, etcétera. Y aquí también lo mismo aplica a los índices, tanto de pulsatilidad como de resistencia. Entonces, dependiendo de la patología, yo voy a tratar de encasillar mi paciente en alguna de estas variables. Y esta tabla me gusta mucho porque fíjate que te habla de el patrón o el perfil hemodinámico intracerebral. Si hay hipoflujo, si hay hiperflujo, y tiene resistencias elevadas, pero con velocidades normales o velocidades disminuidas. Si hay un patrón de paro circulatorio cerebral. Entonces, fíjense aquí cómo voy encuadrando la hemodinamia cerebral del paciente y de acuerdo a esta, pues voy a proponer un diagnóstico. Entonces, fíjense que aquí con mucho respeto, digamos, la parte de la memoria, mientras nosotros adaptamos nuestro conocimiento a a esta nueva forma de ver o explorar el cerebro, es muy importante. Entonces tenemos que tener siempre unas tablas de referencia para ir comparando y vamos proponiendo, digamos, los posibles manejos dependiendo a lo que diagnostiquemos en este paciente. Ahora, volviendo al caso, este es el doctor de la paciente, se hace pues una intubación, una ventana transtemporal, vemos cómo está la arteria cerebral media en su segmento M1 y pues vemos el valor que nos arroja una velocidad media de 85 en esta porción, una oftálmica, que bien se llama la atención. Fíjense que la diástole se pierde, pero tiene este huequito que se ve aquí o esta hendidura que se llama un notch protodiastólico. Y esto es de entrada un marcador de hipertensión intracerebral, sin siquiera yo ver estos valores. Tiene un IP de 2,54, quiere decir que está elevado. Entonces, fíjense que yo puedo hacer diagnóstico de hipertensión intracerebral viendo la morfología también de la onda, porque algo de baja resistencia pasó a ser de alta resistencia. Entonces, me ayuda tanto desde la forma cualitativa de la onda como desde el punto de vista numérico. La vaina del nervio óptico, fíjense, está amplia, está aumentada en 69 y haciendo un resumen, nuestra paciente tenía estos valores. A nivel de arteria cerebral media, una velocidad de flujo aumentada, de arteria oftálmica, un IP elevado, un índice de Lindegard que está en 4, que había un vasoespasmo, una vaina del nervio óptico también elevada y una presión intracerebral y presión de perfusión cerebral, digamos, elevadas ambas. Con esto, nuestro diagnóstico pues sería una hiperdinamia cerebral con vasoespasmo más hipertensión endocraniana. Entonces será hacer el manejo apropiado de esta paciente, pues reposo cerebral y tratando de apoyándola, pero no estar apoyándola pues lo que ella requiera, porque es un manejo de soporte en este caso. Eh, se compara con esta publicación y, digamos, realmente hay pocos estudios más en embarazo, porque como le digo, cada persona o cada protocolo de exploración son muy diferentes, así que no es fácil tratar de hacer algo muy homogéneo donde muchas personas tienen muchas formas de exploración heterogéneas. Pero digamos, con esta comparación, vemos que en las pacientes normotensas embarazadas, las velocidades sistólicas estaban digamos, en el primer y segundo trimestre 71 y a medida que fue progresando el embarazo estaban 62. Esta paciente tenía 85, la que nosotros, digamos, exploramos con fíjense estas velocidades medias de 52 a 39 están bastante altas y las que desarrollaron eclampsia pasaron de 62
hasta 137, o sea, unas velocidades medias bastante elevadas, ¿ya? En promedio tenían 165 de centímetros sobre segundo de velocidad media de la arteria cerebral media, lo que esto se puede utilizar para predecir qué pacientes alteran la hemodinamia cerebral y pueden desarrollar eclampsia. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que sirven para el Doppler transcraneal? Estas. Desviación de la línea media, vasoespasmos, ya esto, algunas vimos, el paro circulatorio cerebral, stroke, microémbolos, hiperemia drepanocitosis, hemorragia intracerebral, vasoactividad cerebral, valoración de malformaciones arteriovenosas y para el estudio del síncope o vértigo posicional. Este es un test de vasoreactividad cerebral, fíjense, donde hay una exploración normal de la arteria carótida común, se comprime y vemos cómo disminuye el flujo, pero después cómo hay aumento al menos del 10%. En palabras sencillas, ¿qué es una vasoreactividad cerebral? Donde la circulación cerebral se adapta, digamos, en este caso, a, a cambios en el metabolismo intracerebral y del flujo, y ese vaso sanguíneo es capaz todavía de responder. Quiere decir que ese, ese sistema nervioso central, perdón, sistema vascular todavía responde a medidas. En la medida que se pierde la vasoreactividad cerebral, ese paciente va haciendo de peor pronóstico y va entrando en una fase de no retorno. Entonces, es importante pues mantener una buena perfusión cerebral porque esto me va a garantizar mantener una buena reactividad de la misma. En esta otra imagen vemos como una ventana temporal, vemos cómo vemos las estructuras de la línea media y vemos esta imagen aquí, una imagen hiperecogénica que podría hacernos ver que hay una lesión ocupante de espacio. Tratar de discriminar de que en esta zona esto sea un hematoma o un tumor queda bastante difícil. ¿Por qué? Pues todavía no podemos discriminar por medio de ultrasonido pues, las características de unas lesiones puntuales. Pero fíjense que sí ayuda y se correlaciona mucho con el TAP. Fíjense que estas imágenes también van a ser interpretadas con ayuda de la clínica y la ayuda, pues, digamos, como uno interpreta esta imagen, porque puede ser un hematoma o puede ser también un tumor o puede ser cualquier otra lesión. Entonces, la clínica siempre va de la mano de la interpretación de estas imágenes por ultrasonido. Con relación al vasoespasmo en la hemorragia sorenoidea, vemos que por velocidades medias podemos categorizar el vasoespasmo. Si es severo, pues de esta forma pues tiene un pronóstico un poco eh, más reservado que en los grados menores de vasoespasmo. Esta otra tabla compara los grados de, digamos, de obstrucción por vasoespasmo por uso de Doppler transcraneal y lo compara con la angiografía cerebral. Fíjense que cuando hay una velocidad de flujo entre 120 y 146, predice que o se correlaciona con un 25% de vasoespasmo visto por arteriografía cerebral. En la medida que aumenta la velocidad, fíjense que en los grados severos, cuando las velocidades medias están por encima de 200, pues se asocia a vasoespasmos de más del 50% con la arteriografía. Fíjense que aquí es flujo con el índice de Lindbergh, el cual va aumentando pues en la medida digamos que corresponde a la severidad del caso. En drepanocitosis, pues también una velocidad de flujo cerebral por encima de 200 predice pues, que niños van a tener riesgo de hacer un stroke y se benefician de transfusiones. Este es un esquema bastante conocido de Muñoz, donde hace una relación del índice de pulsatilidad y las velocidades medias, y dependiendo de esto, pues vamos a hacer interpretaciones de presencia de vasoespasmo cerebral o presencia de eh, aumento de las presiones intracerebrales. Por ejemplo, un IP aumentado que tenga unas velocidades medio aumentadas, pues posiblemente van a apuntar a un vasoespasmo, un hiperflujo, o una hipocarnia, o pues, digamos, vasoconstricción cerebral. Entonces, cada casilla tiene una interpretación pues, diferente. Por eso necesitamos ayuda para hacer interpretaciones de los
valores numéricos que extraigamos de las mediciones. En esta otra, pues vemos para la exploración del paciente con alteración neurológica y vemos aquí como de entrada ya tiene un perfil morfológico de alta resistencia con un notch roto diastólico. Vemos cómo la diástole se va perdiendo. Y esto ya no va hablando de que el paciente, fíjate que se inyecta de diástole, está entrando en una fase de no retorno hasta que hay unas espigas sistólicas aisladas. Estos dos últimos, digamos, escenarios se llaman paro circulatorio cerebral. ¿Y esto qué significa? Que en las próximas 24 horas el paciente posiblemente ya va a entrar en una fase de muerte encefálica. Entonces, por eso es bastante importante explorar a estos pacientes con ayuda de esta herramienta, pues nos va a permitir tomar decisiones de una forma pues, un poco más acertada. Este es un protocolo, RECU se llama, para resucitación cerebrocardiovascular guiada por ultrasonido en pacientes con trauma craneoencefálico grave. Y fíjense que se basa en el ABCD, pero en la parte D dice Doppler transcranial, y básicamente se va a centrar en buscar corregir índice de pulsatilidad y las velocidades, digamos en este caso, medias diastólicas. Fíjense que busca proponer cuando están estos patrones, que esto es un patrón de alta resistencia, pero con hipoflujo cerebral, mejorar la presión arterial sistólica y tratar de llevarla, aumentar la media, porque fíjense, si usted le pasa a la media de 10 milímetros, y lo que busca es tratar de normalizar estos valores, o sea, subir la velocidad media y bajar el IP. Si eso no se logra, pues hacer uso de soluciones hipertónicas para tratar pues, de mejorar esto. Si el paciente no responde, pues, o, pues ya se cataloga como una persona no respondedora, pero sí mejora, digamos, pues hay que seguir con el resto de la exploración del ABCD que todos conocemos. Fíjense que estos son los protocolos actuales de las sociedades, digamos, en este caso, neurocríticas, y vemos que en sus protocolos de exploración no tienen, digamos, consideración del neurofocus. Fíjense que todas se centran en tomografías o resonancias, pero fíjense que esta herramienta yo creo que con el tiempo, en la medida que cada persona vaya aumentando los conocimientos y usos de la misma, pues van a ir, digamos, ingresando estos protocolos de manejo. Fíjense, esta hipertensión de canal, pues también se favorece la tomografía, pues, en vez de herramientas como el ultrasonido. Lo que queremos todo es que lleguemos a esta palabra que es el monitoreo multimodal neurológico, donde vemos aquí que ya integramos unas variables de monitorización muy básicas, en este caso con aumento, con medición, digamos, de la presión intracerebral, en este caso medida, vemos cómo están un P2 mayor que P1 y una presión, digamos, de intracerebral elevada, en tipo, con una presión de perfusión cerebral también calculada. Y fíjense que aquí se adicionan otras variables como la saturación, digamos, la relación del oxígeno tisular. También por otro lado vemos la perfusión cerebral, que son complementarias a esto. Entonces, aquí también tendría cabida la exploración del Doppler transcranial, ya sea de una forma continua o una forma intermitente por el uso del ultrasonido convencional. Como conclusión, tenemos que el neurofocus es una herramienta adicional a la exploración holística del paciente crítico y hace parte de lo que se llama el monitoreo multimodal. Y llama la atención que a pesar de tener muchos años de uso, es muy subutilizada en nuestro medio. La idea es que cada persona se integre y conozca pues, más sobre esta herramienta y la pueda aplicar en sus pacientes. La curva de aprendizaje es lenta, porque muchas personas dicen, no, ¿cuántos estudios necesito hacer para esto? O sea, la verdad es que se aprende durante toda la vida, ¿no? O sea, no hay un número específico porque, digamos, de cuántas, digamos, exploraciones tienes que realizar, eh, pero sí por lo menos un básico de, digamos, de exploraciones. Hay muchos que se centran entre 50, 40, depende de pues, donde usted investigue, pero lo importante es que sepas utilizar la herramienta y que la hagas con responsabilidad. También no olvidar que necesitamos un buen equipo.
pues todos estos equipos cada vez los están perfeccionando mejor para que, digamos, el grado de penetración a los tejidos que queremos explorar sean muchísimo mejores. Y los software, pues también son bastante amigables, bastante intuitivos, y con la ayuda de inteligencia artificial, pues podemos hacer unas mediciones un poco más precisas, tratando de disminuir el error que le aporta el ser humano. Ahora, esta herramienta tiene un potencial enorme para muchas patologías, ¿ya? Y más en centros, digamos, como los de nosotros, que no cuentan con recursos disponibles todo el tiempo, como trasladar a un paciente a una sala de tomografía. Llama la atención que de momento no está incluida en los protocolos de manejo de las grandes sociedades médicas, en este caso el paciente neuroclínico, y nos falta mucho por aprender, así que es un campo que todavía está explorando y donde apenas estamos también haciendo la historia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas o dudas, pues con gusto estaré dispuesto a responder. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias.